Y el Señor me venía inquietando desde el miércoles que recibimos esa palabra poderosa de rendirnos delante de Él, de decir: Señor, me rindo, Señor, te entrego todo lo que soy, no quiero nada más que lo tuyo. Y es un compromiso, es un acto, es una decisión que debemos tomar: seguir a Dios o no seguirlo. El joven rico prefirió no seguirlo y no se lo nombra más en la Biblia. Y hubo personas que estuvieron con muchos problemas y decidieron dar su vida al Señor, como Saulo, que después se convirtió en ese titán de la fe que se llamó Pablo. Y ese día que le dijo: Señor, ¿quién eres? Ese día que le prometió servirlo para siempre, hasta el día en que murió, hasta el día que fue arrebatado al cielo, porque murió, nunca más apostató de su fe. Y el Señor nos quiere de esa misma manera. No quiere que vuelvas atrás. No quiere que el enemigo, a través de artimañas, a través de dolor, de circunstancias, te pueda hacer volver atrás. Y yo a esta prédica, a esta palabra, le puse el poder de una palabra. El poder de una palabra. Y sabes que es poderosa la palabra de Dios. Es poderosa. Y todos nosotros deberíamos anhelar, buscar desesperadamente que Dios nos dé una palabra. Porque cuando Dios te da una palabra y vos podés caminar en esa palabra, podés creerla, podés ser la tierra fértil para que anide y dé frutos. Esa palabra es la que te va a direccionar y la que te va a dar lo que Él pensó que iba a hacer en vos. Una palabra. En el Génesis 1:3. Y dijo Dios, dice: sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios: reproduzcan las aves del campo, reproduzcan las plantas. Y dijo Dios. Y Dios no hizo, sino que cuando Él hablaba, las cosas se iban creando. Y es tan poderosa la palabra de Dios, es tan poderosa, que si pudiéramos entender, y a veces es precioso estar en su presencia, y anhelamos la adoración, alabanza, y estamos orando y alabando al Señor, y nos encanta, y los jóvenes aman la alabanza y la adoración, y me gozo, pero no sé cuántos aman la palabra de Dios como aman la adoración. Y ahí estamos en problema. Porque es la palabra la que te direcciona, es la palabra la que trae fruto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando encuentra un corazón dispuesto, que recibe esa palabra, la toma para sí, vas a verlo en un tiempo, cómo comienza a dar fruto. Ahora vos podés estar adorando y alabando, y a veces estamos días, ponemos alabanzas, adoración, pero tenemos la Biblia cerrada y guardada en un ropero. Y Dios te habla a través de su palabra. No hay manera de que Dios hable, porque Él dejó su palabra para que esta palabra te guíe a buen puerto. Es el manual del fabricante. Y si vos caminás a través de su palabra, y yo te voy a dar algunos versos para que vos puedas entender y puedas saber que la palabra es la que te direcciona,
La palabra es la que trae frutos y hace lo que Él quiere que haga. Por eso quiero llevarte a Isaías 55, 10 y 11. Y dice Isaías 55, 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya. Es decir, que cuando Dios da una palabra, es como la lluvia. Vos vas a ver que la lluvia cae y no vuelve, queda y fructifica la tierra. Dice, lo mismo es mi palabra, que yo la envío y nunca vuelve a mí vacía. Es decir, hace lo que Dios la mandó a hacer y fructifica sobre aquel que cree la palabra. Por eso, mira al que tenés al lado y decirle, cree la palabra. Cree la palabra. Aleluya. Y a veces nosotros queremos que un hombre, una mujer, un trabajo abra puertas. Pero cada uno de nosotros, yo después lo voy a hablar, tiene una palabra de Dios sembrada en su corazón. Cada uno de nosotros. Y hemos dado importancia por ahí a cosas de este mundo, sin saber que era la palabra a la cual le teníamos que creer. Amén. Qué maravilloso es el poder de una sola palabra. Pero es la palabra que, si está sobre tu vida, traerá el cambio y el resultado por el cual Dios la envió. Él dice que nunca vuelve al vacío, sino que produce el efecto que hará y traerá el resultado por el cual el Señor la habló. Y a veces queremos que alguien nos abra puertas, pero lo único que necesitamos es una palabra que provenga de la boca de Dios. Decile al que tenés al lado, no necesitas más nada que una palabra de bendición que venga del trono de la gracia y de la misericordia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y cuando Dios trae una palabra que llega a nuestras vidas, ¿qué es lo que primero hace? Comienza a trabajar en nuestro interior. Y la palabra es la que redarguye. ¿Por qué? Porque dice San Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, cuando habla de Jesús. Porque Jesús es el verbo, es la palabra revelada. Entonces, cuando vos lo conoces y la palabra comienza a trabajar en tu interior, comienza a arrancar cosas que no sirven. Y a medida que comienza a desarraigar y comienza a arruinar y comienza a romper, se empieza a establecer el reino de Dios en nuestras vidas y comienza muy despacito a dar frutos. Y comienza a dar frutos. Aleluya. Santo. Aleluya. Y a veces le decimos al Señor, Señor, háblame. Señor, quiero escucharte. Y Él está hablando todo el tiempo a través de su palabra. Pero cuando llega la palabra, a veces estamos acá, pero no estamos.
y no dejamos que esa palabra rema se ingrese en nuestro corazón y dé el fruto para que Él la envió. Y a veces estamos pensando, ¿qué tengo que hacer? Uy, me olvidé algo en la heladera. ¿Qué tengo que cocinar? Uy, los nenes, esto, lo otro. ¿O cuántas veces nos pasan estas cosas? Y estamos acá físicamente, pero espiritualmente no estamos. Y la palabra queda. Por eso, cuando la parábola de la tierra y del sembrador, la semilla, que es la palabra de Dios, es la misma. Pero la tierra es la diferente. Tu corazón es el diferente. Entonces, cuando es sembrada junto al camino, dice que al toque los pájaros la arrebatan, el diablo te la saca y no te acordás ni cuando pasás por esa puerta de qué se habló. Después está el otro que está entre pedregales, que parece que quiere florecer, pero no tiene tierra suficiente. Y también es arrebatada por el enemigo. Y después hay uno que crece entre espinos y va creciendo, pero los afanes de esta tierra dice que ahogan la palabra y la vuelven infructuosa. Pero hay una cuarta tierra que espero que sea la tuya en este día. Es una tierra fértil, es una tierra que está trabajada, es una tierra que la semilla se plantó, se regó y está dando frutos. Yo no sé si va a dar al 30, si va a dar al 60 o si va a dar al 100 por uno. Pero te aseguro que si es esa clase de tierra que aloja la palabra, la cree, la vive, la espera, va a dar fruto a su tiempo. Y hay palabras, yo te quiero contar algo. Y esto es personal. Hace 6 años, Dios me despierta una madrugada y me dice, levántate, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. No me dijo nada más que eso, ¿sí? Y se lo comenté a mi señora y me miró como diciendo, uy, pobrecito, ¿cómo está? Y fue esa palabra, rema, que yo la creí con todo mi corazón. La que algunos me decían, no, Eduardo, pero vamos a ver si podemos estar en ese lugar, vamos a ver si hacemos. Yo le digo, chicos, no es acá. Dios me dijo que me va a sacar, que me va a mostrar un lugar. Dios me dijo eso y yo le creo. Y el día que decidimos buscar ese lugar, una persona, Carlos y Betty, pasaron por acá y vieron este lugar y me llamaron y urgente vine para acá, lo miré y Dios me dijo, es este lugar. Y al otro día estábamos concretando y el domingo siguiente estábamos haciendo la primera reunión, hermano. Dale un aplauso al Rey. Es creerle a la palabra. A veces le crees a la palabra y pasan años. Cuando el Señor le habló a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Sobre ti edificaré un pueblo grande que no lo vas a poder contar. Mirá las estrellas. Y Abraham salió y miró las estrellas y decía, mamá, imagínate si ahora ves muchas, imagínate antes cuando no había polución. Se veía todo. No los vas a poder contar. Y él decía, yo tengo 90 y pico de años, Sara es estéril, ¿qué vas a hacer de mí? Y cuando el Señor le habla a Sara, dice que literalmente largó una carcajada. Por eso su primer hijo fue Isaac. Risa. Y pasó el tiempo, 25 años. Tal vez habrán pasado por momentos donde no creían, donde metieron la pata, donde le dieron lugar a Agar, donde le dieron lugar al hijo que no iba a ser de la promesa, que después terminó hoy siendo los ismaelitas, los musulmanes. Por no creer. Pero en el trayecto aprendieron a creer en Dios y descansaron en su palabra. Yo no sé qué palabra tenés sobre tu vida. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe.
Y por ahí estás esperando, nosotros estamos esperando desde el año 2000, 1999, ¿no? 2000, que estamos esperando por la sanidad. Y no nos cansamos de esperar. Y por ahí en algún momento se cubre con trabajo, con esto, con lo otro. Pero la palabra está latente. Mi señora vio a Gonzalo caminando, lo vio parado, predicando, y yo no sé cuándo lo va a hacer, si lo va a hacer, si en esta vida o cuando estemos con él. Pero hay una palabra determinada que vino del cielo y se arraigó en nuestros corazones. Pero esto no permitió que nos fuéramos de Dios porque no había cumplimiento. Abraham no se fue del lado de Dios, sino que le creyó. Y dice que por creerle fue llamado el padre de la fe. Porque la palabra tiene que venir conjuntamente con la fe. Porque si vos recibís la palabra, pero no la creés, nunca vas a recibir lo que Dios envió para que en vos se haga real. ¿Se entiende? ¿Se entiende que estás anhelando algo y te parece descabellado y si no lo crees no lo vas a recibir? No lo vas a poder recibir, hermano. Por eso es importante. Porque la fe, al igual que el amor, es una decisión. Vos decidís creer y decidís amar. No viene porque sí. Ay, bueno, yo amo al que me cae bien, al que me cae mal no lo amo. No, no. Tu decisión es amar. Tu decisión es perdonar. Tu decisión es creer. Dice, porque la fe viene por él, oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Entonces la palabra y la fe van juntas. Y a veces creemos que viene la palabra y cuando la palabra se direcciona sobre vos y escuchá bien esto, Dios te va a dar una palabra en esta mañana, pero vos no la crees, pero hay alguien que está acá, que la creyó, ese la recibe. Así que cuando escuches una palabra que va direccionada para alguien, pero ese alguien no la agarró, agarrá la voz sin miedo porque se va a cumplir. Amén. Y si te cumplís, la crees vos y vos la reciben los cuatro. Porque la palabra de Dios es amplia. La palabra de Dios está direccionada para que todo aquel que cree pueda vivirla. Pueda ver que si Dios me dijo que me iba a traer a este lugar, que no era acá, que era a donde Él me iba a mostrar, y yo lo pude creer. Él me direccionó y no tuve que hacer nada. Él abrió las puertas. Él tocó los corazones. No soy yo, es Él, porque Él la envió y no vuelve vacía. Porque dice que da fruto para lo cual Él la envió. Aleluya. Gloria. Una palabra lo cambia todo. Aleluya. La palabra de Dios alumbra nuestras vidas. La palabra de Dios viene a alumbrarte el entendimiento. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si vos tomás esa palabra, la guardás en tu corazón, esa palabra es la que comienza a guiarte por el camino y no te deja equivocar. Si vos te guías por la palabra te va guiando y vas a ver que hay oscuridad, pero la palabra alumbra el camino. ¿Sabes quiénes están perdidos? Aquellos que no tienen la palabra. Y hay cristianos que están perdidos porque no tienen la palabra, porque no les importa la palabra. Por eso yo digo, hermano, hermana, estudiá la palabra.
Lee la palabra, pedile al Señor revelación de su palabra. Porque la palabra hace la diferencia entre perderte o ser hallado. Porque si dice que lámpara es a mis pies tu palabra, es la que ilumina, y seguramente si dice que va a alumbrar es porque voy en medio de tinieblas, voy en medio de la oscuridad, ¿o no? Entonces Él es el que me guía. Él es el que, ¿viste cuando vas en el auto en la ruta y se prenden las luces y vos no tenés luces? No sabés a dónde está la ruta. Pero cuando vos prendés las luces, ¡wow! ¡Qué diferencia! Podés ver las marcaciones, no te desvías, vas, sabés si un auto viene de frente, si hay un auto adelante, ¿sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te quiero llevar a una persona que muchas veces cantamos un tema que se llama La Tsunamita. Había una señora, te lo quiero parafrasear, está en Segunda de Reyes 4, del 14 al 17 lo que vamos a leer, pero antes quiero que puedas entender. Era una persona que Eliseo pasaba y lo invitaba, le decía, vení, vení, comé, comé. Y dice que pasaba y pasaba, y en un momento le dijo a su esposo, ¿qué te parece? ¿Podemos hacer un aposento para el profeta? Para que se quede en este lugar, porque sé que es varón santo de Dios. En ese momento no había una relación personal con Dios como la que tenemos ahora. El profeta recibía la palabra de Dios y se la daba al pueblo. Entonces ella no sabía si el profeta iba a querer o no iba a querer. Ella preparó ese aposento y le puso una mesa, un candelero, una silla, para que pudiera posar en su casa, para que la palabra de Dios estuviera en su casa. ¿Acaso estás abriendo tu casa, tu corazón, para que la palabra de Dios repose en tu vida? ¿O no te importa? ¿O te importa mirar Netflix y guiarte por lo que te dicen? Este es un tiempo, hermano querido, hermana querida, para poder abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que la palabra se haga real. Y dice que vio tanta disposición en el corazón de la tsunamita, que Eliseo le dijo a Giezi, a su criado, ¿de qué estará necesitando esta mujer? ¿De qué es lo que necesita? Porque realmente quiero bendecirla. Y Dios, si vos le abrís el corazón, está esperando y dice, yo quiero bendecirte. Quiero soltar una palabra direccionada sobre tu vida para que te bendiga. Y dice, me parece que no vi nada que haga que pueda haber un niño en este lugar. Su esposo era anciano, pero no hay un hijo. Y quiero llevarte a Segunda de Reyes 4, 14. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Aleluya. Qué bendita es su palabra. ¿Y sabes qué? La tsunamita, cuando recibió la palabra, lo primero que hizo, la guardó en su corazón. Y dice que comenzó a trabajar. Y la palabra trabajó durante un año. No fue de un día para el otro, tardó un año. Y tal vez la palabra que Dios te dio parece que no se está cumpliendo. Parece que no es verdad. Seguramente se equivocó.
tiene un tiempo para que germine, porque tiene que tener la tierra adecuada para que después dé fruto. Porque si la semilla cae en una tierra que no cree, no espera ver el fruto. Pero esta primero dijo: no hagas burla de tu sierva. Pero después vio que venía en serio y que Dios quería bendecirla a través del profeta y que le estaba dando una palabra rema que ella abrazó con todo su corazón, y al año siguiente concibió. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! Mateo 14, del 28 y 29. Gloria a Dios. Santo. Mateo 14. Y esto es maravilloso. Y dice que estaban los discípulos en la barca. Y dice que había una tormenta bárbara, porque por ahí venía caminando el Señor. Y gritan: ¡fantasma! Y el Señor le dice: no se asusten, soy yo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Y qué hizo Pedro? ¿Y qué hizo Pedro? Caminó por las aguas. ¿Por qué? Porque lo sostuvo una palabra. Y a vos te tiene que sostener la palabra. No te tiene que sostener una fábula, una leyenda. La palabra de Dios direccionada sobre tu vida es la que te hace caminar arriba del agua. Pero dice que cuando Pedro seguramente vio la tempestad, se olvidó de lo que le había dicho Jesús: ven, y se comenzó a hundir. Ay, hombre de poca fe. Y lo levantó. ¿Por qué? Porque la fe iba con la palabra. Como Pedro dejó de mirar al Señor y dejó de escuchar su voz. Nunca, nunca, nunca dejes de escuchar la voz de Dios. Nunca dejes de escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios es la que te direcciona. La voz de Dios es la que genera que aún en medio del mar, cuando todo es imposible poder caminar arriba, vos lo puedas hacer. En medio de la circunstancia, la economía está mal, todo está mal, pero yo le creo a la palabra. Y la palabra me dice que voy a cruzar del otro lado. Y yo sé que lo voy a hacer, porque la palabra es la que me manda. La palabra es la que me sostiene. Aleluya. Oh, santo. Gloria. Aleluya. Bendito. Gloria a Dios. Y la palabra es la que nos limpia. Por eso, cuando entra una palabra a tu vida, ¿qué hace? Comienza a trabajar de adentro hacia afuera y comienza a arrancar lo que nos sirve. Dice Juan 15, 3 y 5: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Decía Jesús. Ya ellos estaban limpios. Él les había revelado la palabra y la palabra comenzó a limpiar sus corazones. Porque la palabra es la que te dice, te alumbra el camino. Y si te querés equivocar, equivocate. Pero no porque no veas, sino porque no miraste las señales que Dios te envió. Aleluya. Y a veces decimos: Señor, ¿por qué lo permitiste? Dios no lo quiso permitir, hermano. Dios te dio libre albedrío para que actúes y hagas lo que quieras.
Que lo busques si querés y no lo busques si no querés. Que leas su palabra o que no la leas. Él sigue siendo Dios. Él sigue estando en su trono y Él sigue siendo soberano. ¿Sabes? Pero Él quiere que en esta mañana puedas entender que una palabra te puede cambiar la vida, que una palabra te puede salvar la vida, que una palabra puede cambiar a tu familia, que una palabra puede transformar a tus hijos, que una palabra puede transformar tu economía. Porque es la palabra del trono, es la palabra que crea, es la palabra que no necesita nada más que la sustancia del cielo en la tierra. La palabra de Dios no es de este mundo. Por eso no. Hay muchas veces que te sueltan una palabra. Nosotros tenemos una palabra sobre nuestras vidas que muchos la conocen. Y me dijeron, ¿sabes qué, Eduardo? ¿Sabes lo que tenés que hacer con esa palabra? Abrazarla. Abrazarla, créela, guardala en tu corazón, como decía María, cuando Simeón le dice, este es el Hijo que vendrá a salvar a Israel. Este es. Y dice que María guardaba la palabra en su corazón. Aleluya. Santo. Casi por último, te quiero llevar a Mateo 8:8. Viene un centurión romano que tenía a su criado enfermo. Y mirá lo que le dice. Qué tremendo. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sano. Aleluya. Y dice Mateo 8:13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Dale un aplauso al Rey. La tsunamita tuvo que esperar 1 año. El centurión romano que no conocía nada, pero sabía de autoridad. Y sabía que él estaba bajo autoridad y que los que estaban con él estaban bajo autoridad y que Cristo era el Hijo de Dios y que tenía sometidas todas las cosas debajo de su poder y debajo de su autoridad, y que cuando él soltara la palabra iba a hacer lo que Dios había mandado hacer. Lo creyó con todo su corazón. Le dijo, no vengas, mi casa es impura, es romana. Sabes que hay ídolos, velas. Solamente di la palabra y sé que mi siervo será sano. Y cuando fue caminando, vinieron a buscarlo y le dijeron, tu siervo fue sano. ¿En qué hora? A esta hora, la hora que Jesús le había declarado la palabra. Aleluya. Santo. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Y ya con esto terminamos. Te lo quiero parafrasear. ¿Te acordás que cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, dice que el Espíritu descendió sobre él como paloma y se escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento o en quien tengo complacencia? Y dice que fue llevado por el Espíritu. Y dice que estuvo 40 días y 40 noches ayunando. Y dice que tuvo hambre. Y ahí vino el tentador. Vino a decirle, ¿sabes qué? Si sos el Hijo de Dios, le vas a decir a estas piedras que se conviertan en pan y se van a convertir. Y tenía poder para hacerlo, claro que sí, tenía poder para decirle, arcángeles, ángeles, serafines, querubines, vengan a ayudarme. Pero ¿sabes lo que le contestó? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Aleluya! No vivas por lo que escuchás, no vivas por la necesidad, no vivas por la circunstancia, viví por la palabra.
Aleluya. Viví por la palabra. Viví por la palabra. Y no sé cuántos. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Tal vez hace mucho tiempo, cuando lo conociste al Señor, Dios te dio una palabra. Una palabra. Y pasaron muchos años. Y pasaron muchas cosas. Y la alojaste en un lugar donde tal vez ya te olvidaste. Te olvidaste que el Señor te había hablado y te había dicho que en ti haría proezas, que vos serías la cara visible en la tierra de su poder y de su reino, que vos, a través de vos, tu familia sería toda transformada. Pero te olvidaste de esa palabra, porque vinieron las circunstancias, vino la tormenta, vino las tinieblas y no pudiste alojarla. Y tal vez está en un lugar chiquitito, pero que hoy Dios te la está recordando para que la puedas volver a sacar y le digas: acá está, Señor, no se perdió, tu palabra está acá. Y Señor, ahora estoy preparando mi tierra para que ahora sí dé fruto y pueda haber el cumplimiento. Aleluya. Porque ¿de qué vale estar en el Evangelio si la palabra de Dios no se hace real? ¿De qué sirve servir a Dios si no se cumple nada de lo que Él promete? Dice que sus promesas son en el sí y en el amén. Porque es la palabra que Dios te suelta, te envía. Y que si vos la crees, tal vez tarde un año como la tsunamita. Tal vez sea como fuimos a orar por Janina. Llegamos un sábado y literalmente no hablaba, escribía. Estaba completamente perturbado. Le habían puesto una persona de afuera del hospital, porque a veces se manifestaba y se ponía tan mal que no sabían cómo pararla. Yo tenía un audio que hacía así. Y el Señor nos envió. Y no fuimos nosotros, fue la obediencia. Dijimos: Señor, si tú nos llevas, tú vas a hacer algo. Y lo único que le dijimos fue: Señor, aquí está. Le hablamos de Él. Pudo aceptar al Señor en su corazón. Al rato estaba hablando, nos estaba abrazando. Y lo que no pasó en una semana y pico, pasó en 10 minutos. Y hoy habla. Hoy le sacaron toda la medicación y esta semana le van a dar el alta. Gloria a Dios, una palabra. Una palabra en la tierra correcta y vas a ver el fruto, hermano. Yo veo gente que hace poquito que entró y veo más frutos que por ahí gente que hace años que lo conoce a Dios. ¿Por qué? Porque le están creyendo a la palabra. Le están creyendo a la palabra. Y te va a desafiar, claro que te va a desafiar la palabra. Imagínate Moisés parado delante del Mar Rojo y diciéndole: ¿qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. ¿Qué hubieras hecho? Porque ahora lo leemos y decimos: gloria a Dios, Dios abrió el mar. Pero parate delante del Mar Rojo y da la orden para que el mar se abra. ¿Cómo te hubieras sentido? Decirle a un muerto: ¡hey! Como a Lázaro después de 4 días: Lázaro, ven fuera. Y dice que cosas mayores haríamos en su nombre.